La noche en la Ciudad de México cae como un manto de terciopelo oscuro, salpicado por 1.000.000 de luces parpadeantes que prometen historias, fortunas y olvido. En el corazón de Polanco, el restaurante Au Pied de Cochon bulle con una energía contenida y opulenta. El aire está impregnado por una mezcla de perfumes caros, el aroma de la mantequilla francesa y el murmullo de conversaciones sobre fusiones millonarias y viajes a Dubái. Candelabros de cristal penden del techo, arrojando una luz cálida sobre mesas vestidas con manteles de lino blanco y copas que reflejan el incesante desfile de meseros. A través de los enormes ventanales, los faros de los autos de lujo trazan líneas efímeras sobre el asfalto, un recordatorio constante del mundo exterior, tan cercano y a la vez tan infinitamente lejano para los comensales que habitan esta burbuja de privilegio y poder. Sentado solo en una mesa para 4, Alejandro Vargas parece una pieza más del costoso decorado. A sus 48 años es la personificación del éxito. Un traje Brioni hecho a medida que se ajusta a sus hombros con una perfección milimétrica. Un Patek Philippe en su muñeca que marca un tiempo que para él parece haberse detenido, y una copa de Chateau Margaux que no ha probado en 20 minutos. Sin embargo, más allá de la fachada de poder y control, su rostro es una máscara de hastío. Su mirada de un gris acerado no se enfoca en nada en particular. Vaga por el salón sin ver, perdida en un laberinto interior donde los ecos del pasado resuenan más fuerte que cualquier conversación de negocios. Cada gesto es mecánico, desde la forma en que alinea los cubiertos hasta el sorbo de agua que toma para humedecer una boca seca de palabras no dichas. Esta fortaleza de indiferencia que ha construido a lo largo de una década es su santuario y su prisión. Cada $1.000.000 ganado, cada empresa adquirida, ha sido un ladrillo más en el muro que lo aísla del recuerdo devastador de una tarde lluviosa, del chirrido de neumáticos y del silencio ensordecedor que vino después. La pérdida de su esposa Sofía y de su pequeño hijo Mateo en un accidente automovilístico lo vació por completo, dejándolo con una riqueza que se sentía como ceniza en sus manos. Desde entonces, el trabajo se convirtió en su única anestesia, una droga que le permitía no sentir, no recordar, no vivir. Su conglomerado, Vargas Tech, es un monumento a su dolor, un imperio levantado sobre los cimientos de un corazón en ruinas. Es entonces cuando una pequeña figura se desliza entre las mesas con la agilidad de un colibrí. Es Lía, una niña de no más de 8 años, cuya presencia en este templo del lujo es tan discordante como una flor silvestre brotando en el mármol pulido. Su ropa, un suéter delgado y unos pantalones gastados, no ofrece mucha protección contra el frío que se cuela por la puerta cada vez que un cliente entra. Su rostro está manchado por el hollín de la ciudad, pero sus ojos, 2 pozos oscuros y profundos, brillan con una luz inquebrantable. Una mezcla de curiosidad, cautela y una inteligencia que desmiente su edad. En sus manos pequeñas y agrietadas sostiene una canasta de mimbre con dulces de tamarindo y alegrías, sus únicas posesiones y su medio de supervivencia en la jungla de asfalto. Ignorando las miradas de desaprobación de los comensales y el movimiento nervioso del capitán de meseros que ya se dirige a interceptarla, Lía se detiene junto a la mesa de Alejandro. Su elección no es casual. En la Noises, vasta extensión de rostros sonrientes y conversaciones animadas, ella ha identificado la única isla de soledad que resuena con la suya. No extiende la mano para pedir una moneda. No pronuncia una súplica lastimera. Su movimiento es deliberado, lleno de una dignidad silenciosa que desarma. Con una seriedad casi ceremonial, saca de su canasta un pequeño dulce de alegría, envuelto en un plástico transparente y un poco arrugado, y lo coloca suavemente sobre el borde de la inmaculada mesa de Alejandro. Él levanta la vista, sacado de su letargo por el pequeño gesto. Sus ojos se encuentran con los de ella, y es en ese instante que el mundo se detiene. Lía no habla, pero su intención es clara. Con un dedo menudo, señala el dulce y luego la canasta de pan que reposa intacta en la mesa de Alejandro. Su voz, cuando finalmente sale, es apenas un susurro que corta el aire denso del restaurante. Se lo cambio, dice, sin una pizca de vergüenza, uno de mis dulces por un pedazo de su pan. No, es una petición de caridad. Es una transacción, un intercambio justo entre 2 almas que, sin saberlo, están a punto de salvarse mutuamente. Esa frase tan simple y tan profunda impacta a Alejandro con la fuerza de un relámpago. La coraza que ha tardado 10 años en perfeccionar se resquebraja en un segundo. En la dignidad de esa niña, en su negativa a ser una víctima, ve un destello de la fortaleza que él perdió hace mucho tiempo. Por primera vez en una década no ve cifras, no ve estrategias de mercado, no ve el reflejo de su propio éxito. Ve a una niña con hambre, sí, pero también ve un espíritu indomable. Una sacudida eléctrica recorre su cuerpo, un sentimiento tan extraño y tan poderoso que casi le roba el aliento.
Es el despertar de su corazón, un latido olvidado que resuena en el profundo silencio de su alma. Este primer encuentro ha plantado una semilla de cambio. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Acompañemos juntos a Alejandro y Lía en su viaje. El silencio en el restaurante es ahora un personaje más en la escena. Se ha vuelto denso, pesado, cargado de los juicios no verbalizados de la élite de Polanco. Alejandro, ignorando el universo de miradas que lo diseccionan, hace un gesto al capitán de meseros, un hombre acostumbrado a cumplir caprichos excéntricos, pero nunca algo como esto. «Prepare un lugar para la niña», ordena Alejandro, su voz tranquila pero con un filo de acero que no admite réplica. El mesero parpadea confundido, como si el idioma de su cliente más distinguido se hubiera vuelto repentinamente extranjero. La petición es tan absurda, tan fuera de lugar en este santuario de las apariencias, que por un momento todos creen haber escuchado mal. Pero la seriedad en el rostro de Alejandro disipa cualquier duda. Con una torpeza visible, el personal se moviliza. Un mesero trae una silla, otro un juego de cubiertos de plata que parecen gigantes junto al pequeño cuerpo de Lía. Ella mira todo con ojos desorbitados, pasando de la opulencia de la mesa a la cara impasible de Alejandro, sin entender la lógica detrás de este giro surrealista de su noche. Se sienta en el borde de la silla de terciopelo rojo, con la espalda recta, como un animalito salvaje listo para huir al menor signo de peligro. El contraste es brutal y poético. Sus zapatitos rotos apenas rozan la alfombra persa. Sus manos sucias descansan a centímetros de una copa de cristal de Baccarat. El mundo entero parece estar conteniendo la respiración, observando este improbable encuentro. El mesero le sirve el pan, el mismo que ella había querido intercambiar. Lía lo toma con una delicadeza que sorprende, como si fuera un tesoro. Lo come con un hambre voraz, pero con una dignidad innata, sin hacer ruido, cerrando los ojos con cada bocado para saborear algo más que el alimento. La seguridad. Alejandro pide para ella una sopa de cebolla y un filete. Platos que probablemente cuestan más de lo que ella ha visto en un mes. Mientras Lía come, él no prueba su propia cena. Se limita a observarla, y en cada uno de sus gestos, en la forma en que protege su plato, en la mirada de asombro al probar el puré de papas, ve destellos de una inocencia que él creía extinta en el mundo, y ciertamente en sí mismo. La observación se convierte en una dolorosa introspección. En la concentración de Lía al comer, Alejandro ve un eco lejano de su hijo Mateo, de cómo se manchaba la cara con chocolate, de la risa que llenaba el ahora silencioso comedor de su mansión. El dolor, esa bestia que mantenía dormida con trabajo y soledad, se despierta con una punzada aguda y profunda. No es un dolor que lo paralice, sino uno que lo humaniza, que lo reconecta con la persona que fue antes de que la tragedia lo convirtiera en una máquina de hacer dinero. Por primera vez en 10 años, el muro de apatía que lo rodea no solo se ha agrietado, sino que pequeños fragmentos comienzan a desmoronarse, dejando entrar una luz tan dolorosa como esperanzadora. Cuando Lía termina, dejando el plato impecablemente limpio, un silencio cómodo se instala entre ellos. No se necesitan palabras. Alejandro pide la cuenta, que asciende a más de 15,000 pesos. Saca de su cartera un fajo de billetes y paga en efectivo, dejando una propina que duplica el total. Un gesto que deja al personal atónito y que para él es insignificante en lo monetario pero simbólico en su intención. Está rompiendo con las reglas de su propio mundo. Se levanta y con una suavidad que no ha usado en años, le extiende la mano a Lía. «Vamos», le dice simplemente. Ella duda un instante. Luego, con una confianza que nace de un lugar inexplicable, pone su pequeña mano en la de él. Al salir del restaurante, las miradas los siguen como reflectores. Alejandro las ignora por completo. Su enfoque total está en la pequeña figura que camina a su lado. La noche de la Ciudad de México los recibe con su abrazo, frío y anónimo, pero esta vez ninguno de los dos se siente completamente solo. Suben a su Maybach, un vehículo tan silencioso y lujoso que parece una nave espacial. Lía presiona su cara contra la ventanilla, maravillada por el torrente de luces que desfilan a toda velocidad. Es la misma ciudad que la ha ignorado y maltratado, pero desde esta nueva perspectiva, a través de un cristal blindado y sentada sobre piel italiana, parece un universo diferente, un lugar de magia y promesas. Alejandro conduce sin un destino claro en mente. Su mente es un torbellino de preguntas. ¿Qué demonios estoy haciendo? ¿A dónde la llevo? ¿Por qué? El impulso que lo movió en el restaurante ahora se enfrenta a la fría lógica de la realidad. Esta niña no es un problema de negocios que se pueda resolver con un cheque. Es una vida humana, frágil y rota, y él, por alguna razón,
se ha hecho responsable de ella. La magnitud de su decisión lo aterroriza, porque siente que no solo ha invitado a una niña a su mesa, sino que ha abierto una puerta en su alma que había jurado mantener cerrada para siempre. Finalmente, toma una decisión. No la llevará a su penthouse en las lomas, un espacio minimalista, frío y tan vacío como su propia vida. Ese no es un hogar, es un mausoleo. En su lugar, conduce hacia el Paseo de la Reforma y se detiene frente al Hotel St. Regis. La lleva a una suite presidencial, un espacio de opulencia tan extrema que resulta absurdo. Leah entra y se queda paralizada en la entrada, sus ojos recorriendo los techos altos, los muebles de diseño y el enorme ventanal que ofrece una vista panorámica de toda la ciudad. Para ella, esto no es una habitación, es un palacio sacado de un cuento de hadas. Se acerca con timidez a la cama, tan grande que podría albergar a una familia entera, y toca las sábanas de algodón egipcio con la punta de sus dedos como si temiera que todo fuera a desaparecer. Corre hacia el baño y suelta una pequeña exclamación de asombro al ver la tina, una pieza de mármol blanco más grande que el rincón del albergue donde a veces lograba dormir. Alejandro la observa desde el umbral, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y una profunda tristeza. Le está dando un lujo que el dinero puede comprar, pero sabe que lo que ella realmente necesita es algo que él no está seguro de poder ofrecer. Un hogar, seguridad, amor. Intenta hablar con ella, iniciar una conversación que vaya más allá de lo superficial. ¿Cómo te llamas?, le pregunta suavemente. Leah, responde ella en voz baja. ¿Y tus papás, Leah? ¿Dónde están? La luz en los ojos de la niña se apaga instantáneamente. Se encoge de hombros. Una respuesta que contiene un universo de abandono y dolor. Mi mamá se fue, dice. Dijo que volvería. Alejandro entiende en ese momento que las heridas de Leah son tan profundas como las suyas. Ambos son sobrevivientes de un naufragio, cada uno aferrado a los restos de su propia vida, ahora encontrados a la deriva en el mismo océano de soledad. Esa noche, mientras Leah duerme, Alejandro hace una llamada que cambiará el curso de su vida profesional. Llama a Ricardo, su asistente personal, un hombre eficiente y leal que ha manejado su agenda con precisión militar durante años. Ricardo, cancela todas mis juntas de mañana, y las del día siguiente también. Al otro lado de la línea hay un silencio de estupefacción. Pero señor Vargas, tartamudea Ricardo, mañana tiene la reunión con los inversionistas de Tokio. Es el cierre del acuerdo, de $500 millones. Alejandro mira la pequeña figura de Leah, acurrucada en medio de la inmensa cama. El acuerdo puede esperar, responde, y cuelga, dejando a su asistente en un estado de shock absoluto. Más tarde, al acercarse para arroparla mejor, nota algo que le rompe el corazón. Leah, incluso en la seguridad de esta suite de lujo, duerme aferrada a un pequeño trozo de pan que debió guardar del restaurante. Lo sostiene con fuerza en su puño cerrado, un talismán contra el hambre que ha sido su compañera constante. Este gesto tan pequeño y tan poderoso le revela a Alejandro la profundidad del trauma de la niña. No se trata solo de una noche de comida y refugio. Se trata de desaprender el miedo, de empezar a creer que el sol saldrá mañana y también habrá comida. Y él, aterrado, se da cuenta de que quiere ser quien le enseñe a creerlo. Al día siguiente, la primera tarea es comprarle ropa. Alejandro se siente completamente fuera de lugar en una tienda departamental en la Saint-Homme, sección infantil. Está rodeado de colores brillantes, unicornios y superhéroes, un mundo que le es totalmente ajeno. No tiene idea de qué talla usa Leah, qué colores le gustan, qué tipo de zapatos necesita. La dependienta lo mira con una mezcla de curiosidad y sospecha. Este hombre con un traje de miles de dólares, claramente incómodo, acompañado de una niña con ropa gastada. La situación subraya la enorme brecha entre su mundo y el de ella, y lo incompetente que es en tareas humanas básicas. Leah, por su parte, está abrumada. Nunca ha tenido la opción de elegir. Siempre ha usado lo que le donan o lo que encuentra. Ante los estantes llenos de vestidos, pantalones y suéteres, se queda paralizada. Alejandro, en un intento de ayudar, le muestra un vestido rosa con volantes. Leah arruga la nariz. Finalmente, ella misma se dirige a la sección de ropa más sencilla y elige unos jeans, un par de camisetas de algodón y un suéter grueso de color azul marino. Escoge la funcionalidad sobre la fantasía, la calidez sobre la belleza. Sus elecciones son las de una sobreviviente, no las de una niña, y esto le duele a Alejandro más de lo que admite. Mientras tanto, en el mundo que Alejandro ha dejado en pausa, el caos comienza a gestarse. La noticia de su comportamiento en el restaurante y la cancelación de la junta con los japoneses se esparce como un incendio forestal en su círculo social y profesional. Su socio principal, Fernando, un hombre pragmático y ambicioso, lo intercepta en el
Lobby del hotel. Alejandro, ¿se puede saber qué te pasa?, le dice con la voz contenida por la furia. Todos están hablando. Dicen que perdiste la cabeza, que estás teniendo una crisis. El acuerdo con SoftBank está a punto de colapsar por tu culpa, por una niña de la calle. La acusación queda flotando en el aire, cargada de desprecio. La presión externa es inmensa. Alejandro se enfrenta a un ultimátum de su socio. O vuelve a la realidad y cierra el trato, o el consejo directivo tomará medidas. Por primera vez, su imperio, esa fortaleza que construyó para protegerse, se convierte en una presión que amenaza con aplastarlo. Fernando no entiende, no puede entender, que lo que Alejandro está haciendo no es un acto de locura, sino quizás el primer acto de verdadera cordura en 10 años. Está eligiendo una vida en lugar de una cifra en un estado financiero, y para el mundo en el que habita, esa elección es incomprensible y peligrosa. Decidido a formalizar su ayuda, Alejandro llama a su abogado personal, un hombre acostumbrado a resolver complejas disputas corporativas, no crisis humanitarias. Quiero ayudarla, Guillermo, legalmente, quizás adoptarla. La pausa del otro lado de la línea es larga y pesada. Alejandro, dice el abogado con cautela, eso es increíblemente complicado. Hablamos del DIF, de investigaciones de trabajo social, de un proceso que puede durar años. Necesitas demostrar que eres apto, pasar por evaluaciones psicológicas. Y ella, al ser encontrada en Milontosetinich, la calle, entra en un sistema burocrático que es una pesadilla. No es como comprar una empresa. El muro de la burocracia se levanta ante él, frío e imponente. Esa noche la fragilidad de Lía se manifiesta de la manera más cruda. Se despierta en medio de la noche con un grito desgarrador, atrapada en una pesadilla. Alejandro corre a su habitación y la encuentra sentada en la cama, temblando, con los ojos llenos de un terror que no es de este mundo de lujo. Intenta consolarla, y entre sollozos, las piezas rotas de su historia comienzan a salir. Habla de su madre, cuyo rostro apenas recuerda, que un día la dejó en una estación de autobuses con la promesa de volver. Habla del frío, de los hombres malos, del hambre constante, de esconderse para dormir. Alejandro la abraza, sintiéndose torpe e inútil ante un dolor tan inmenso. La sostiene mientras ella llora, y sus propias lágrimas, las que no ha derramado en una década, amenazan con salir. En ese abrazo 2 mundos de sufrimiento colisionan y se reconocen. Él, el hombre que lo perdió todo en un instante de metal retorcido. Ella, la niña que ha ido perdiendo pedazos de su vida día a día. La conexión entre ellos se forja no en el lujo del hotel, sino en la oscuridad de esa habitación, en la vulnerabilidad compartida de 2 corazones rotos que empiezan a latir al unísono. Los días siguientes establecen una extraña rutina. Alejandro pospone indefinidamente sus obligaciones, dedicando su tiempo a Lía. Intentan hacer cosas normales. Van a un parque, comen helado, visitan un museo. Pero Lía sigue en un estado de alerta constante. El lujo, la calma, la ausencia de una amenaza inmediata son tan extraños para ella que no puede relajarse. La suite del hotel, con sus reglas no dichas, su silencio y su opulencia, empieza a sentirse como una jaula de oro. Ella extraña el ruido de la calle, la libertad caótica de no tener a nadie observando cada uno de sus movimientos. La seguridad para ella se ha vuelto asfixiante. Esta tensión interna de Lía llega a un punto de quiebre. Un día, mientras Alejandro está en una llamada telefónica extremadamente tensa con Fernando, tratando de salvar su acuerdo comercial y su reputación, Lía toma una decisión. Ve la puerta de la suite abierta por un descuido del servicio de habitaciones. El instinto de supervivencia, perfeccionado durante años en la calle, se activa. Sin pensarlo 2 veces, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se desliza fuera de la suite y corre por los pasillos alfombrados, buscando una salida, una vuelta al único mundo que conoce y entiende. Cuando Alejandro termina la llamada con la cabeza palpitando por la discusión, un silencio antinatural llena la suite. «¿Lía?», la llama. No hay respuesta. La busca en el baño, en la otra habitación. Nada. Un frío helado le recorre la espalda, un pánico que le resulta terriblemente familiar. Es el mismo vacío en el estómago que sintió aquella tarde lluviosa al llegar al lugar del accidente. La idea de haberla perdido, de que su intento de salvarla solo la haya puesto en un peligro mayor, es una tortura insoportable. El trauma de su pérdida pasada resurge con una violencia brutal, amenazando con ahogarlo. La búsqueda es inmediata y frenética. No llama a la seguridad del hotel. No llama a la policía. Siente que esto es un fracaso personal, una prueba que está fallando estrepitosamente.
Coge las llaves de su coche y sale disparado, su mente creando los peores escenarios posibles. La habrán secuestrado, estará sola y asustada, habrá intentado volver a su hogar en la calle. La ciudad que antes veía desde la cima como un tablero de juego, ahora se le presenta como un laberinto amenazante, un monstruo que podría haberse tragado a Lia sin dejar rastro. Conduce sin rumbo por las calles, su Maybach una anomalía en los barrios más pobres por los que ahora transita. Pasa por mercados sobre ruedas, por debajo de puentes donde la gente duerme sobre cartones, por callejones oscuros que huelen a desesperación. Por primera vez, está viendo la ciudad no como un empresario, sino como alguien que busca a un ser querido. Ve a otros niños en la calle, con miradas endurecidas y ropa gastada, y en cada uno de ellos ve a Lia. La indiferencia que antes sentía se ha transformado en una empatía dolorosa. Está viendo el mundo a través de los ojos de ella, y es un mundo cruel e implacable. Mientras tanto, Lia navega por el caos de la ciudad con una habilidad que Alejandro nunca podría imaginar. Sabe qué calles evitar, cómo hacerse invisible en una multitud, cómo interpretar el lenguaje no verbal de la supervivencia. Sin embargo, algo ha cambiado dentro de ella. El breve periodo de seguridad, la sensación de un colchón suave, el sabor de la comida caliente han alterado su percepción. La dureza de la calle, que antes era su normalidad, ahora se siente más hostil. El frío parece calarle más hondo. La indiferencia de la gente se siente como un golpe físico. Está atrapada entre el mundo que dejó y el mundo que no entiende. Durante su búsqueda desesperada, Alejandro recuerda un detalle que había pasado por alto. Lia tenía una tos seca y persistente desde que la encontró. En su preocupación por su bienestar emocional, había minimizado su salud física. Ahora, con el frío de la noche cayendo, el pánico se intensifica con un nuevo miedo. ¿Y si se enferma? Una simple gripe, para una niña desnutrida y sin hogar, podría convertirse rápidamente en una neumonía mortal. Las apuestas han subido de manera dramática. Ya no se trata solo de encontrarla, se trata de salvarle la vida de una amenaza muy real y tangible. Es en medio de este torbellino de miedo y desesperación que Alejandro tiene una epifanía. Mientras mira el rostro de otro niño de la calle, se pregunta por qué está haciendo todo esto. ¿Es por caridad? ¿Para aliviar su propia culpa? Y la respuesta le llega con una claridad abrumadora. No, lo está haciendo por egoísmo. Necesita a Lia. En los pocos días que ha pasado con ella, ha sentido más que en los últimos 10 años. Su risa tímida, su curiosidad, su increíble resiliencia. Ella ha sido la única capaz de derretir el hielo que rodeaba su corazón. Él no la estaba salvando a ella. Lia lo estaba salvando a él. Con esta nueva claridad su búsqueda se vuelve más enfocada. Intenta pensar como ella. ¿A dónde iría un niño que busca un refugio seguro, un lugar de consuelo? Revisa en su mente las conversaciones fragmentadas que tuvieron, las historias que ella le contó entre sollozos, y entonces lo recuerda. Lia había mencionado una iglesia cerca del mercado de la Merced, un lugar con una cúpula de azulejos azules. Su madre, en el último recuerdo que tenía de ella, le había dicho que la esperara allí, que era un lugar seguro. Era una pista débil, una esperanza frágil, pero era todo lo que tenía. Inmediatamente utiliza los recursos de su imperio para un propósito que no tiene nada que ver con las ganancias. Llama a su equipo, les pide que busquen en mapas satelitales todas las iglesias con cúpulas azules en esa zona. Moviliza a su personal de seguridad no para proteger sus bienes, sino para buscar a una niña. Por primera vez, su vasta red de poder y dinero se pone al servicio de una causa puramente humana, de un acto de amor. Se siente como si toda su vida, toda su carrera, lo hubiera estado preparando para este único momento. Recibe una llamada. Han encontrado una pequeña parroquia que coincide con la descripción, la iglesia de C. Nuestra Señora de la Misericordia, escondida en un laberinto de calles estrechas cerca del mercado. Alejandro pisa el acelerador. El motor del Maybach ruge mientras se abre paso por el denso tráfico de la ciudad. El corazón le late en la garganta, una mezcla de esperanza y terror. ¿Llegará a tiempo? ¿Estará ella allí? ¿Estará bien? Cada semáforo en rojo es una tortura. Cada segundo se alarga hasta convertirse en una eternidad. La tensión ha alcanzado su punto máximo, llevándolo inexorablemente hacia un encuentro que lo cambiará todo. El Maybach se detiene bruscamente frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia. Su presencia es una anomalía de lujo y poder en medio de la humilde y vibrante vida del barrio. El aire huele a cilantro, a diésel y a la humanidad bulliciosa del mercado cercano. Alejandro sale del coche sin siquiera cerrar la puerta. Su traje de $2,000 se arruga mientras corre hacia la entrada de la iglesia.
Su corazón martillea contra sus costillas. Cada segundo es una agonía de incertidumbre. Este no es su mundo. No hay reglas de negocios. No hay estrategias que valgan. Aquí es solo un hombre aterrorizado buscando a una niña, despojado de todo su poder, reducido a la emoción más básica y humana, el miedo a la pérdida. Entra al atrio de la iglesia, un espacio sencillo y lleno de una paz que contrasta con su tormenta interior. Unas pocas ancianas rezan en las bancas, ajenas a su drama. Él recorre el lugar con la mirada, buscando entre las sombras detrás de las columnas. Su voz, normalmente firme y autoritaria, sale como un susurro tenso y quebrado. Lía, llama, pero el nombre es absorbido por el silencio del lugar sagrado. La desesperación comienza a invadirlo, la fría idea de que se ha equivocado, de que ha llegado demasiado tarde. Siente cómo el suelo se abre bajo sus pies, amenazando con tragarlo de nuevo en el abismo de soledad que también conoce. Sale de la iglesia, frustrado y con el pánico creciendo. Decide rodear el edificio, una última y desesperada esperanza. Y es ahí, en un callejón estrecho y oscuro que sirve de vertedero improvisado para los locales cercanos, donde la encuentra. Lía está acurrucada detrás de unos contenedores de basura rebosantes, hecha un ovillo para conservar el poco calor que su pequeño cuerpo puede generar. Tiembla incontrolablemente, no solo de frío, sino también de miedo. Su rostro está pálido y sus labios tienen un tinte azulado. Al verlo, se encoge aún más, como si esperara un castigo por haber huido, por haberle causado problemas. Una oleada de alivio tan intensa que casi lo derriba inunda a Alejandro, seguida inmediatamente por una punzada de dolor y culpa que le corta la respiración. Verla así, en la suciedad y el abandono, después de haber dormido en una cama con sábanas de 1000 hilos, es un testimonio brutal de su fracaso. Todo su dinero, todo su poder, no habían servido para protegerla de esto, de volver a la cruda realidad de la que él había intentado arrancarla. Se da cuenta de que no bastaba con ofrecerle un palacio, tenía que ofrecerle un refugio, y aún no sabía cómo construirlo. Se acerca a ella con una lentitud infinita, como quien se acerca a un pájaro herido. No dice nada, se quita su abrigo de cachemira, una prenda que cuesta más que el ingreso anual de la mayoría de las personas en ese barrio, y la envuelve con él con una delicadeza reverencial. La tela suave y cálida la cubre como un capullo protector, y por un instante, el temblor de Lía disminuye. Es el primer gesto que no implica dinero ni lujo, es un simple acto de calidez humana, de protección instintiva, y vale más que toda su fortuna. Entonces, Alejandro hace algo que rompe con cada código de su existencia. En medio de la basura y el frío del pavimento se sienta en el suelo a su lado. Su traje a medida se mancha con la suciedad del callejón, pero a él no le importa. Al ponerse a su nivel, al compartir su espacio de abandono, está derribando el último muro que los separaba. Ya no es el multimillonario rescatando a la niña pobre. Es un ser humano roto sentado junto a otro, compartiendo el mismo suelo, la misma vulnerabilidad, la misma noche fría. Este gesto de humildad es su verdadera rendición. Lía lo mira con sus grandes ojos oscuros, llenos de confusión y recelo. Espera un regaño, la furia de un adulto decepcionado, el abandono que siempre sigue a cualquier atisbo de esperanza. ¿Estás enojado?, susurra, su voz apenas audible, ronca por el frío y el llanto. La pregunta es la de una niña acostumbrada a ser una carga, a ser un problema que resolver o ignorar. En su mente ha vuelto a fallar, ha roto las reglas de un juego que nunca entendió y ahora espera la inevitable consecuencia de ser desechada una vez más. Alejandro niega con la cabeza. Sus propios ojos se llenan de una humedad que lo toma por sorpresa. Enojado no, Lía, responde, su voz cargada de una emoción que ya no puede reprimir. Estaba aterrorizado de no encontrarte. La honestidad en su voz es total, cruda, desprovista de cualquier artificio. No la está consolando con mentiras piadosas. Le está ofreciendo su propia vulnerabilidad como un puente, permitiéndole ver el miedo que se esconde detrás de su fachada de control. Le está diciendo que ella importa, que su ausencia crea un vacío, que su bienestar es fundamental para el suyo. Respira hondo, preparándose para desenterrar al fantasma que ha gobernado su vida. Yo perdí a mi familia una vez, Lía dice, y la voz se le quiebra al pronunciar las palabras en voz alta por primera vez en años. Mi esposa y mi hijo se fueron, y desde entonces he estado solo. Mi vida es una casa enorme y vacía. Le está mostrando sus cicatrices, el origen de su dolor, confiándole la llave de su fortaleza de soledad.
Le está explicando, sin decírselo directamente, que su miedo a perderla es un eco del dolor más grande de su vida. La mira directamente a los ojos y las lágrimas que había contenido finalmente se derraman por sus mejillas. No puedo perderte a ti también, confiesa, y en esa frase reside el corazón de todo su viaje. Tú no necesitas mi dinero, Lía. No necesitas mis coches ni mis casas. Soy yo quien necesita tu corazón. Soy yo quien necesita tu luz. Esta es la inversión total de los roles. Él, el poderoso, admite su necesidad. Ella, la desvalida, se convierte en la portadora de la salvación. Le está diciendo que su valor no reside en lo que puede recibir, sino en lo que ella es, en la esperanza que representa. Lía lo observa procesando la confesión de este hombre que, hasta hace unos días, era solo un extraño en un mundo inalcanzable. Ve la verdad en sus lágrimas, la sinceridad en su voz rota, y por primera vez desde que su madre la dejó, siente que alguien la ve, no como un objeto de lástima, sino como un ancla. Sus propias defensas, construidas con capas de desconfianza y abandono, se derrumban. Lentamente, como si temiera que él fuera una ilusión, extiende su pequeña mano y toca su brazo. No es un gesto de petición, es un gesto de consuelo. Es ella ahora quien lo está anclando a él. En ese preciso instante de conexión trascendental, el teléfono de Alejandro vibra con estridencia, rompiendo el hechizo. La pantalla brilla en la oscuridad del callejón, mostrando el nombre de su socio. Fernando, Junta Directiva. Es la llamada final, la decisión sobre el acuerdo de los $500 millones, el clímax de su vida profesional, el mundo de 1969. Los negocios, con sus exigencias y sus promesas de más poder y más riqueza, lo está llamando de vuelta, exigiéndole que elija. Alejandro mira la pantalla del teléfono. Luego mira el rostro de Lía, iluminado por el brillo del dispositivo. De un lado, un imperio forjado en la soledad. Del otro, una niña temblorosa envuelta en su abrigo. Y en ese momento la elección es la más fácil de su vida. Ya no hay conflicto. Sabe dónde está la verdadera riqueza, el verdadero valor. Su imperio es solo un montón de ladrillos y cifras. Lía es un latido, una esperanza, un futuro. Con una calma que sorprende incluso a sí mismo, desliza el dedo y contesta la llamada. No deja que Fernando hable. Fernando, dice, su voz firme, clara y definitiva. Cancela la junta. No voy a ir. Hay un balbuceo de protesta al otro lado de la línea. No me entiendes, interrumpe Alejandro. Cancela el acuerdo, vende mis acciones, me retiro. Estoy fuera. Y sin esperar respuesta cuelga. Con ese simple gesto, demolido el imperio que lo mantenía prisionero. Ha elegido el corazón sobre la riqueza. Guarda el teléfono en su bolsillo, como si guardara un capítulo cerrado de su vida. La tensión abandona sus hombros. Una sensación de ligereza, de libertad lo invade. Se vuelve hacia Lía y por primera vez en una década su sonrisa es genuina, una sonrisa que le llega a los ojos. Vamos a casa, Lía, le dice, y la palabra casa ya no suena como un lugar, sino como un sentimiento. Se siente como la promesa de un nuevo comienzo, de un lugar donde ambos puedan finalmente sanar. Con cuidado, la ayuda a ponerse de pie, manteniendo su abrigo firmemente alrededor de ella. Juntos salen del callejón oscuro y maloliente, caminando hacia la luz de la calle. Él ya no es Alejandro Vargas, el titán de la tecnología. Ella ya no es Lía, la niña de la calle. Son solo Alejandro y Lía, dos náufragos que acaban de encontrar tierra firme, no en un lugar, sino el uno en el otro. El viaje de regreso no será un hotel de lujo, sino al comienzo de una verdadera vida juntos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El camino que siguió a esa noche en el callejón no fue un cuento de hadas, sino una ardua reconstrucción. Lo primero que hizo Alejandro fue llevar a Lía a un pediatra de confianza. El diagnóstico confirmó sus temores. Un cuadro de neumonía incipiente y desnutrición severa. Durante las siguientes semanas la cuidó con una dedicación que nunca supo que poseía, midiendo su fiebre, asegurándose de que tomara sus medicamentos y leyéndole cuentos por las noches hasta que el sueño la vencía. Al mismo tiempo, desató el poder de su antiguo imperio en una nueva dirección, contratando al mejor bufete de abogados de derecho familiar de México para iniciar el largo y complejo proceso legal para convertirse en el tutor de Lía y eventualmente en su padre. La burocracia era un monstruo, pero ahora él tenía una razón inquebrantable para luchar. Su propia vida se transformó de manera radical y visible. Vendió el gélido penthouse en Las Lomas, un lugar que solo albergaba fantasmas, y compró una casa en Coyoacán, con un jardín lleno de bugambillas y un patio donde el sol entraba a raudales.
Reemplazó las esculturas de arte moderno por libreros repletos de cuentos infantiles, el mármol italiano por alfombras suaves y los silencios opresivos por el sonido de la risa de Lía. Los dibujos que ella hacía, llenos de colores vibrantes, ocuparon el lugar de honor en el refrigerador, cada uno un testimonio del renacimiento de la vida en ese hogar. Sus socios y antiguos amigos no lo entendían, pero a Alejandro ya no le importaba la aprobación de un mundo que medía el valor de un hombre por el saldo de su cuenta bancaria. Poco a poco, Lía también comenzó a sanar. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes, reemplazadas por la seguridad de saber que Alejandro estaría allí si gritaba en la noche. Empezó a ir a una escuela donde, tras una adaptación inicial difícil, su inteligencia aguda y su resiliencia la hicieron destacar. Descubrió pasiones que la calle le había negado: el amor por la astronomía, un talento para el dibujo y una curiosidad insaciable por el mundo. El cambio más profundo, sin embargo, fue en su mirada. El velo de cautela y miedo fue reemplazado por un brillo de confianza y alegría. Ya no era la niña que esperaba lo peor de la vida. Era una niña que empezaba a soñar con el futuro. Inspirado por Lía y consciente de los miles de niños que enfrentaban su misma situación, Alejandro encontró un nuevo propósito para su fortuna. Creó la Fundación Corazón de Lía, dotándola con un capital inicial de $1.500 millones. Su objetivo era ambicioso y claro: erradicar la situación de calle infantil en México. Ya no construía un conglomerado para alimentar su ego, sino una organización para sanar las heridas de una generación. Se sumergió en el proyecto con la misma intensidad con la que antes manejaba sus negocios, pero esta vez, el trabajo no era un escape del dolor, sino un camino hacia la redención y el propósito. Finalmente, después de casi 2 años de batallas legales, audiencias y evaluaciones psicológicas, llegó el día del juicio de adopción. La sala del tribunal se sentía fría e impersonal. El juez, un hombre severo, interrogó a Alejandro con escepticismo, cuestionando su repentino cambio de vida y sus verdaderas motivaciones. Alejandro respondió a cada pregunta con una honestidad humilde, no como un multimillonario acostumbrado a dar órdenes, sino como un hombre que solo deseaba ser padre. Explicó que Lía no era un proyecto de caridad, sino la persona que le había devuelto la vida. Su fortuna era irrelevante. Lo único que importaba era el amor que sentía por ella. El momento decisivo llegó cuando el juez se dirigió directamente a Lía. Con una voz sorprendentemente suave, le preguntó con quién quería vivir. Lía, que ahora tenía 10 años, se puso de pie. Ya no. Era la niña asustada del callejón. Miró al juez directamente a los ojos, su voz clara y firme resonando en el silencio de la sala. «Quiero quedarme con mi papá, con Alejandro», dijo. Otras personas me dieron comida o una moneda. Él se sentó conmigo en el suelo. Me enseñó que mi corazón valía más que todo el dinero del mundo. Con él, me siento en casa. Sus palabras, cargadas de una verdad innegable, sellaron el destino de ambos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alejandro mientras el juez golpeaba el mazo y declaraba la adopción oficial. El sonido retumbó en la sala, no como un final, sino como el verdadero comienzo. Se arrodilló frente a Lía y la abrazó, y en ese abrazo se fusionaron 2 vidas, 2 pasados de dolor, para formar un futuro de esperanza. Ya no había papeles que firmar ni pruebas que pasar. Eran oficialmente una familia, unida no por la sangre, sino por una elección, por la decisión mutua de salvarse el uno al otro. Salieron del juzgado de la mano, padre e hija, hacia la luz del sol de una vida que apenas comenzaba. 5 años después, la escena es radicalmente diferente. Alejandro, con algunas canas más, pero con una luz en la mirada que lo rejuvenece, camina por una acera de Polanco junto a una Lía de 13 años. Ella es ahora una adolescente vibrante, alta y segura de sí misma, que discute animadamente con él sobre un proyecto de ciencias. La complicidad entre ellos es evidente. Una danza de amor y respeto mutuo construida sobre los cimientos de la confianza. El vacío que una vez definió a Alejandro ha sido reemplazado por una plenitud que ninguna fortuna podría comprar. Su paseo los lleva casi por destino frente al mismo restaurante de lujo donde todo comenzó. Se detienen por un instante mirando a través del ventanal el mismo mundo de opulencia y poder que una vez fue el único universo de Alejandro. No hay tristeza ni resentimiento en sus miradas, solo un reconocimiento silencioso del increíble viaje que han recorrido. Se sonríen el uno al otro, un gesto que encierra todo lo no dicho. La gratitud, el milagro de haberse encontrado en medio de la indiferencia de una ciudad de 20 millones de almas. Justo en ese momento ven a un niño pequeño de unos 7 años que se acerca a las mesas exteriores del restaurante intentando vender una caja de chicles. La gente lo ignora, apartando la mirada, repitiendo el ciclo de indiferencia que casi define la vida en la gran ciudad. Sin dudarlo,
Sin intercambiar una sola palabra, Alejandro y Lía se dirigen hacia él. Pero esta vez es Lía quien toma la iniciativa. Se arrodilla, poniéndose a la altura del niño, tal como Alejandro hizo con ella en aquel callejón. Le ofrece una sonrisa cálida y genuina que desarma el miedo en los ojos del pequeño. ¿Tienes hambre?, le pregunta. Mi papá y yo te invitamos a comer algo. El ciclo de bondad, iniciado por un simple intercambio de un dulce por pan, ahora se perpetúa, transformado en un legado de amor en acción. La historia de Motecien. Alejandro y Lía nos enseña que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que damos. No en las paredes que construimos para protegernos, sino en los puentes que creamos para conectar con otros. Nos recuerda que un solo gesto de bondad puede tener el poder de reescribir un destino y que el amor es la única inversión que realmente paga dividendos eternos en el alma. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.